Bien, seguidamente vamos a dar continuación a lo que sería nuestro capítulo de adaptación, lesión y muerte celular. Y me gustaría mucho mencionar de que las células son increíblemente inteligentes y ellas se pueden adaptar a los cambios del ambiente interno, igual que el organismo total se va a empezar a adaptar a aquellos cambios del ambiente externo. Entonces, principalmente hablar de lo que corresponde a la adaptación y mencionar que las mismas células pueden ser adaptables según el medio en el cual se encuentren. Y estas células se adaptan mediante cambios en lo que es su tamaño, en cambio lo que es el número y el tipo. Y estos cambios ocurren uno por uno o a veces podemos encontrar en combinación y en ocasiones esto puede conducir a lo que es conocido como la atrofia, la hipertrofia, la hiperplasia, la metaplasia. Entonces, incluso también la displasia. Entonces, en lo que es la adaptación celular, estas se van a poder adaptar a las alteraciones de su medio interno como también a su medio externo, y esa adaptación celular se cumple mediante estas alteraciones de tamaño, número, tipo. Y las modificaciones que podemos encontrar, las podemos encontrarlas solas o combinadas, y estas van a conducir a lo que es la atrofia, la hipertrofia, hiperplasia, metaplasia y la displasia. Estas respuestas celulares se van a empezar a adaptar y también van a comprender la acumulación intracelular y el almacenamiento de estos productos en cantidades anormales. Y esa adaptación celular se va a empezar a mediar por numerosos mecanismos moleculares y por otros factores que son producidos por las propias células de manera a querer compensar a esta noxa que está alterando a nuestro patrón celular. Estos mecanismos van a depender en gran medida de todas las señales que son transmitidas por aquellos mensajeros químicos o que ejercen sus efectos a través de las alteraciones de la función de los genes. Y estos genes pertenecen a dos categorías principales. Una, que son los genes constitutivos, que son necesarios para poder hacer una función normal de la célula. Y también están los genes que son de diferenciación, que van a determinar las características que diferencia a un tipo celular dado. Y en muchas respuestas celulares adaptativas, esa expresión de gen de diferenciación va a estar alterada. Y al estar alterada, esta va a permanecer indemne y indemne estos genes constitutivos. ¿Y esto qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? Va a permitir que una célula pueda modificarse en su tamaño y en su forma sin que comprometa su función normal. Entonces, a tener en cuenta eh, lo que serían estas respuestas celulares dependiendo de las alteraciones. Una vez que se elimina el factor que indujo a la adaptación celular, también va a desaparecer el efecto sobre la expresión de estos genes de diferenciación y esa célula va a recuperarse otra vez, va a recuperarse y va a recuperar su función especializada previa. La caracterización de la respuesta celular adaptativa como lo que es normal y anormal depende de si fue mediado por un estímulo apropiado. Y esas respuestas celulares adaptativas normales son la consecuencia de la necesidad y del estímulo adecuado. Una vez que desaparece el estado de necesidad, la respuesta adaptativa también va a desaparecer. Y habíamos mencionado que estas adaptaciones celulares son capaces incluso de adaptarse a aquellas demandas crecientes de trabajo o incluso también por las amenazas para poder lograr su supervivencia en el medio mediante el cambio de su tamaño. Y allí nosotros, cuando hablamos de cambio de tamaño, nosotros estamos hablando de lo que es conocido como atrofia y también hipertrofia. Pero cuando hablamos de cambio de número, nosotros hablamos de lo que es la hiperplasia. Pregunta de examen y vayan tomando nota. Y cuando hablamos de los cambios de la forma, estamos hablando de metaplasia. Y vuelvo a repetir, los cambios de tamaño se relacionan con lo que es conocido como atrofia o hiperplasia. ¿Sí? Son dos conceptos diferentes. Cuando tenemos un cambio en el número, esto es conocido como la hiperplasia. Y cuando tenemos el cambio de la forma, esto es conocido como la metaplasia.
Entonces, hay una adaptación celular normal que va a ocurrir en respuesta a un estímulo adecuado y esto va a cesar una vez que la necesidad de adaptación termina y cesa también. Entonces vamos a dar inicio a lo que sería el concepto de atrofia. La atrofia ocurre en situaciones en las que existe una disminución de la demanda del trabajo o de la condición ambiental adversa. La mayoría de las células tienen la capacidad de poder disminuir su tamaño y pasar a lo que serían los niveles de función más reducida y eficientemente pueden ser compatibles con la supervivencia. O sea, no porque está disminuyendo de tamaño, disminuye su función, esta no va a poder sobrevivir. Sí puede todavía sobrevivir, o sea, es compatible. Y el tamaño de esta célula se va a correlacionar con la carga de trabajo y sobre todo en el tejido muscular. Hablando de la fisiopatología, a medida que la carga de ese trabajo de célula va disminuyendo, va a disminuir también el consumo del oxígeno y de la síntesis de las proteínas. Estas células atróficas van entonces a reducir el consumo de oxígeno y las diversas funciones celulares mediante la disminución de la cantidad y el tamaño de las organelas y de otras estructuras. Entonces, disminuye el número de mitocondrias, de miofilamentos, de retículo endoplasmático, y si este proceso abarca un número suficiente de células, la atrofia afecta a toda la totalidad del tejido. Y las causas de una atrofia podemos agruparlos en 5 categorías, y uno de ellos es principalmente la falta de uso. La desnervación o denervación también dicha, la pérdida de la estimulación endocrina, la nutrición deficiente y también la isquemia o la disminución del flujo de oxígeno. Si hay falta de uso, entonces se produce cuando tiene lugar una disminución del empleo de un músculo esquelético. Por decir, músculos de miembros que fueron sometidos al uso de yeso por tiempo prolongado. Entonces, por falta de uso, por decir, haber utilizado yeso en la pierna derecha, esto entonces como que disminuye, ¿verdad? Los músculos no se estuvieron utilizando mucho tiempo, entonces esto disminuye por falta de uso. La atrofia por denervación es una atrofia por falta de uso, pero que afecta a las extremidades ya paralizadas. Por ejemplo, en pacientes secuelares de ACV. Recuerden que pacientes con ACV son muy secuelares y en su mayor porcentaje estos dejan secuelas y una de las secuelas, por ejemplo, puede ser que no mueva la mitad del cuerpo, brazos y piernas o solo brazo o el rostro queda caído sin poder moverse, entre otros. Otro dato a manejar sería la falta de estimulación endocrina, que esto va a inducir a una atrofia por desuso también en las mujeres con pérdida de estimulación estrogénica durante la menopausia. Esto conduce a que se alteren atróficamente los órganos reproductores femeninos en este caso. Cuando hablamos de nutrición deficiente y reducción del flujo sanguíneo, esto se refiere a la disminución de los requerimientos energéticos celulares como mecanismo de supervivencia celular. Y aquí tenemos una imagen en la cual vemos macroscópicamente hablando a un cerebro normal y del otro lado podemos observar que hay una atrofia patológica o también conocida como la atrofia cerebral. Como pueden observar, la atrofia fisiológica es la disminución del tamaño del útero que se produce poco después del parto. O sea, eso es una atrofia fisiológica. Pero lo que estamos observando en este cerebro es lo que sería la atrofia cerebral y es una atrofia patológica. Como pueden observar, las circunvoluciones a este nivel y se ve la coloración principalmente de este cerebro es mucho más sano, más firme y aquí nosotros podemos observar que justamente la atrofia patológica hace que aumenten estos surcos, ¿sí? La atrofia entonces puede ser un proceso adaptativo y también reversible. Pasamos a otro concepto que es conocido como la hipertrofia. La hipertrofia también es la alteración de lo que sería el tamaño, pero en este caso la hipertrofia ocurre por el aumento del tamaño celular. La atrofia es por disminución y esto se da por el aumento. Y hay también un incremento de lo que sería la masa tisular funcionante. Entonces, podemos decir que es el resultado del aumento de la carga de trabajo impuesta a un órgano o a una parte corporal.
Y esto se observa con frecuencia en los tejidos cardíacos y musculares esqueléticos, los cuales no pueden adaptarse a un aumento de la carga de trabajo a través de la división mitótica y la formación de un número mayor de células. Y esta hipertrofia implica el incremento de los componentes funcionales de la célula que le va a permitir alcanzar un equilibrio entre lo que es la demanda y la respuesta funcional. Entonces, a medida que esas células musculares se van hipertrofiando, se sintetizan mayor cantidad de filamentos de actina y miocina y enzimas celulares, incluso también el ATP. Y la hipertrofia puede también ser, así como la atrofia, puede también ser una hipertrofia fisiológica y una hipertrofia patológica. Hablamos de una hipertrofia fisiológica cuando hay un aumento de la masa muscular asociado, por ejemplo, al ejercicio. El famoso los músculos bien agrandados de lo que serían de los hombres que van mucho a la academia, por ejemplo. Eso es una hipertrofia de aumento de masa muscular asociado al ejercicio intenso. Y la patológica hablamos cuando tenemos diversas enfermedades que pueden ser de manera adaptativa, una hipertrofia patológica adaptativa o una hipertrofia patológica compensadora. Cuando hablamos de la adaptativa, hablamos cuando aumenta el grosor de la vejiga urinaria a consecuencia de obstrucciones crónicas de lo que sería el tracto de la salida vesical o de la hipertrofia miocárdica resultante de una valvulopatía. Recuerden que cuando tenemos una hipertensión arterial de larga evolución o de larga data, el cuerpo como que tiene ya grandes presiones o sobrecargas, entonces de larga data ya en el transcurrir del tiempo hace que esto empiece a hipertrofiarse, ¿sí? La musculatura cardíaca se hipertrofia queriendo compensar las necesidades de esta patología de base. Y cuando hablamos de una compensadora, esta consiste en el aumento del tamaño de un órgano o de un tejido remanente después de la decisión quirúrgica o de la inactivación de una parte de estos tejidos. De ello hablamos, por ejemplo, por decir un ejemplo, de la ablación de un riñón. Y estos serían imágenes anatomopatológicas de lo que sería una hipertrofia fisiológica. Como pueden observar en la primera imagen macroscópica podemos ver un útero grávido y en el otro vemos ya un útero como más pequeño. O sea, hablábamos recién de lo que era la hipertrofia fisiológica. Luego del parto esto involuciona a su tamaño normal. Aquí vemos la hipertrofia patológica. Esto podemos considerar de que estamos frente a una hipertrofia patológica, como pueden ver, es concéntrica, ¿sí? ¿Por qué? Porque está creciendo hacia adentro y está cerrando justamente la luz. Esto sería nuestro ventrículo y entonces, como se dan cuenta, la luz ventricular está casi reducido, por ende esto va a estar alterado en lo que sería mi llenado ventricular. Como se dan cuenta, está súper engrosada ya la pared y esto al tratar de distenderse, como que por más de que se distienda, la cavidad misma está totalmente reducida en comparación a lo que sería esto, ¿verdad? Que está, aunque sea un poco más grande. Así también tenemos otro término que es conocido como la hiperplasia, ¿sí? La hiperplasia se va a relacionar, pero se va a relacionar con lo que serían los números de las células. Entonces va a haber un hiper, viene de mucho, entonces estamos frente a una hiperplasia, un aumento en número de células de cualquier órgano o de cualquier tejido. Y esto se va a producir en tejidos capaces de división mitótica, como también de epidermis, de epitelio intestinal y del tejido glandular. Así también vamos a encontrar lo que sería la hiperplasia como un proceso controlado que tiene lugar en una respuesta a un estímulo apropiado y se puede interrumpir cuando éste se desaparece. Los estímulos que van a inducir la hiperplasia pueden ser estímulos también fisiológicos y patológicos, y dentro de lo fisiológico existen dos tipos frecuentes, los hormonales y los compensadores. Dentro de lo hormonal vamos a encontrar el ejemplo del aumento de tamaño de las mamas y del útero durante el embarazo, que es resultante de una estimulación estrogénica. Hablamos de lo hormonal. Y del compensador es la regeneración hepática después de haber hecho una hepatectomía parcial.
¿sí? Recuerden que el hígado se puede volver a regenerar. Y dentro de lo que es la hiperplasia patológica, la mayoría se debe a una estimulación hormonal excesiva o a un efecto de factor de crecimiento sobre los tejidos efectores. Y aquí podemos observar que tenemos una imagen supuestamente normal y las mismas celulitas acá está súper multiplicada y aumentado. O sea que lo que hubo es el aumento del número de células de un órgano o de un tejido. Esto sería la próstata. Normalmente esto es una hiperplasia prostática. Como pueden observar, el tamaño cambia. Al cambiar el tamaño, esto va a empezar a estrechar justamente esta vía por el cual se debería de estar, eh, por el cual debería de pasar la orina. Por ende, vamos a tener una vejiga obstruida y no vamos a poder lograr ese proceso fisiológico. Pasamos ahora a lo que sería la metaplasia, y la metaplasia será la alteración reversible en la que un tipo de célula adulta es reemplazado por otro. Metaplasia, entonces, es el reemplazo de una célula por otra célula. Y se produce como una respuesta a la irritación y a la inflamación crónica. Y esto va a permitir el reemplazo de esas células más frágiles por células más capacitadas para la supervivencia en las circunstancias en las cuales aquellas van a encontrarse según sus necesidades. Por ejemplo, aquí nosotros estamos observando en este esquemita lo que sería nuestra membrana basal. Esto sería un epitelio cilíndrico normal. Como pueden ver, están bien empalizadas, tiene cilios, está todo lindo. Pero ¿qué estamos viendo aquí? Aquí estamos viendo una metaplasia escamosa. Como pueden ver, aquí están como escamas y esto está empezando a invadir por encima de la membrana basal y moviendo lo que sería el epitelio cilíndrico normal. La displasia. Pasamos ahora a lo que sería entonces la displasia. La displasia sería el crecimiento desorganizado de un tejido específico que determina la formación de células de tamaño, forma y organización variable. Entonces, los grados menores de displasia se van a asociar con una irritación a la inflamación crónica y esta displasia puede ser anormal y constituir un mecanismo adaptativo en la medida que potencialmente puede revertirse después de desaparecer el estímulo que lo irritó. Y eso se considera como una transformación precursora de cáncer. Es muy frecuente hablar de una displasia y esa displasia puede ser leve, moderada, puede ser in situ y esto pasa entonces a ser el precursor cancerígeno. Aquí podemos ver un epitelio supuestamente normal. En la segunda imagen una hiperplasia, recordando que la hiperplasia era el aumento del número, ¿verdad? Y luego vemos la displasia. La displasia, como ustedes pueden observar, es como que hay epitelios superpuestos de diferentes tamaños y entre otros. A esto lo conocemos como displasia leve, pero lo que quiero que vaya manejando en cuanto a lo que es el concepto en sí es que se caracteriza por un crecimiento celular desordenado, ¿sí? Del tejido específico que va a dar resultado a células de diversos tamaños, forma y organización. Tamaño, forma y organización. Esas son las palabras claves de la displasia. Las células normales se pueden convertir en células cancerosas. Como ya dijimos, la displasia puede ser considerado un precursor premaligno. Entonces vamos a tener una imagen, aquí tenemos una imagen normal, una hiperplasia, una displasia y después de la displasia vemos al cáncer, ¿sí? Y luego pasamos a la otra terminología, depósitos intracelulares o acumulaciones intracelulares. Estas acumulaciones intracelulares representan la acumulación de las sustancias que las células no pueden utilizar o eliminar de inmediato, ¿sí? Y estas sustancias se van a empezar a acumular ¿dónde? A nivel de lo que sería el citoplasma o incluso se pueden acumular en los núcleos. Estas sustancias acumuladas en las células se agrupan dentro de tres categorías. La primera categoría es sustancias corporales normales, como ser lípidos, proteínas, carbohidratos, melanina o bilirrubina. Luego tenemos a los productos endógenos anormales, como ser los resultantes de los efectos metabólicos hereditarios, y también los productos exógenos, como ser agentes ambientales, pigmentos que no pueden ser degradados por ningún tipo de célula. Y seguidamente encontramos las calcificaciones patológicas y ellas la podemos considerar como un depósito anómalo de las células de calcio en el tejido, junto con cantidades más pequeñas de hierro, magnesio y otros minerales.
Se conoce entonces como una calcificación distrófica cuando ocurre en tejido muerto o moribundo y como calcificación metastásica cuando ocurre en un tejido normal. A tener en cuenta estos dos conceptos. Las calcificaciones distróficas es el depósito macroscópico de las sales de calcio en tejidos dañados y a menudo se aprecia a simple vista como depósito que varían entre partículas de aspecto arenoso y un material firme y duro como la roca. La patogenia, en ella vamos a encontrar formación intracelular o extracelular de fosfato de calcio cristalino y los componentes de los depósitos cálcicos derivan de los cuerpos de células muertas o deterioradas de la circulación sanguínea y también del líquido intersticial. Entonces, a tener en cuenta que estas calcificaciones distróficas van a representar depósitos macroscópicos de estas sales de calcio en el tejido lesionado. Y así también recordar que en su patogenia vamos a encontrar estos depósitos que van a derivar de cuerpos de células muertas o deterioradas de la circulación sanguínea, incluso del líquido intersticial. Y se van a observar con frecuencia en las lesiones ateromatosas de la aterosclerosis avanzada, en zonas dañadas de la aorta y los vasos sanguíneos de gran calibre y en válvulas cardíacas lesionadas. En esta imagen, por ejemplo, observamos unas válvulas macroscópicas en el cual están dañadas. Podemos ver aquí lo que serían algunas vegetaciones. A simple vista podemos identificar. Y la calcificación metastásica se produce en tejidos normales como consecuencia de un aumento de la concentración sérica de calcio. Entonces el tejido se encuentra normal, pero hay un aumento de la concentración sérica de calcio. Y todos los estados que aumentan los niveles séricos de calcio pueden conducir al desarrollo de calcificaciones en sitios inapropiados. Y esas calcificaciones pueden ser pulmonares, de túbulos renales e incluso de vasos sanguíneos. La causa principal de una hipercalcemia son el hiperparatiroidismo, la retención de fosfato, la insuficiencia renal, la movilización del calcio óseo y también la intoxicación con la vitamina D. Entonces, dicho esto, me gustaría hacer un resumen, un cierre de lo que sería de lo que estábamos mencionando de estos términos de adaptación y decir que en pocas palabras, las células se van a empezar entonces a adaptar a los cambios en su ambiente y también a la demanda del trabajo que será cambiando, por ejemplo, su tamaño, su número y también sus características. Entonces, estos cambios de adaptación concuerdan con las necesidades de la célula y van a ocurrir en respuesta a un estímulo adecuado. Los cambios suelen ser reversibles después de que el estímulo ha desaparecido. Cuando confrontan una disminución en las demandas de trabajo o condiciones ambientales adversas, las células se van a atrofiar o reducir su tamaño y se revierten a nivel de funcionamiento más bajo y más eficiente. La hipertrofia, por ejemplo, es el resultado del aumento de las demandas del trabajo y se caracteriza por un aumento del tamaño de tejido que es producto del aumento en el tamaño de la célula y los componentes funcionales intracelulares. Hay un aumento del número de células en un organismo o tejido que aún es capaz de hacer división celular y a esto se lo denomina hiperplasia. La metaplasia, por ejemplo, ocurría en respuesta a irritación crónica y representa la sustitución por células de un tipo mejor para sobrevivir bajo circunstancias en las cuales una célula de un tipo más frágil se sucumbiría o moriría. La displasia se caracteriza por un crecimiento celular desordenado de un tejido específico que va a provocar que las células varíen en su tamaño, en su forma y en su aspecto. A menudo es un precursor cancerígeno, como ya lo habíamos mencionado, y bajo ciertas circunstancias las células acumulan cantidades anómalas de diversas sustancias. Y si la acumulación refleja un trastorno sistémico corregible, como la hiperbilirrubinemia, que causa lo que es conocido como la ictericia, esta acumulación es reversible. Si el trastorno no se corrige, como ocurre a menudo en muchos errores ingénitos de metabolismo, las células se sobrecargan, lo que produce las lesiones y las muertes celulares.
La calcificación patológica implica el depósito anómalo de las sales de calcio en el tejido y la distrófica ocurre en un tejido muerto. Aunque la presencia de calcificación distrófica solo va a indicar la presencia de una lesión celular previa, es también causa frecuente de disfunción orgánica. Y la calcificación metastásica ocurre en tejidos normales como resultado de la elevación de las concentraciones de calcio sérico. Y casi cualquier padecimiento que aumente la concentración de calcio sérico conduce a la calcificación en sitios inadecuados que nosotros ni vamos a pensar. Y esas calcificaciones pueden ser pulmonares, de túbulos renales e incluso de vasos sanguíneos. Entonces, dicho esto, damos por terminado lo que sería nuestro inicio del capítulo 5 en adaptación, ¿sí?